En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido, Señor, en este momento perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, feliz, gozoso de que podamos conocer un poco más de tu palabra, conocerte a vos y tu mensaje, para que podamos aceptarla y llevarla a la práctica. Y que eso sea de bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te entregamos, Señor, todas las intenciones que cada uno trae en su corazón, todos esos pedidos de oración que recibimos, todo te lo entregamos porque sabemos que lo recoges con alegría y lo entregas al Padre para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Empezamos. Salmo 4. Oración en la noche. Oración de la noche. Cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor.
En la angustia tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender? ¿Por qué aman la falsedad y buscan la mentira? Sepan que por mí maravillas hace el Señor. Tan pronto como lo llamo, Él me escucha. Si tienen rabia, no se arriesguen. Guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Según la ley, ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre, que rebosen de trigo y vino, más alegría das tú a mi corazón. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me das seguridad. Palabra de Dios. Gracias. Bueno, este salmo dice oración en la noche. Empieza diciéndonos, cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. Nosotros muchas veces cuando oramos, nos ponemos en comunicación con Dios, esperamos una respuesta de Él y esperamos una respuesta inmediata. Muchas veces Dios no nos da esa respuesta de forma inmediata y otras veces nos da una respuesta, pero no nos da la respuesta que nosotros estábamos esperando. Entonces es importante acordarnos que la oración es un diálogo. Gracias. La oración es un diálogo. La oración es un diálogo, es una comunicación con Dios. Y en el diálogo hay dos partes. Y hay dos momentos, en el sentido de que está el emisor y el receptor. Y así también está un momento de hablar y un momento de escuchar. Entonces, como dijimos, en este Salmo 4, oración de la noche, empieza diciendo, cuando llamo, respóndeme Dios mi defensor. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que la única oración que Dios no escucha es la oración que no se hace, ¿sí? Esa es la única oración que Dios no escucha. Todo el resto de las oraciones Dios escucha. Pero de ahí a que nos conceda o no lo que le pedimos, depende. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que Él sabe más que nosotros. Él sabe qué es mejor para nosotros en este momento, y no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno y para la humanidad entera incluso. Entonces, nosotros habíamos usado anteriormente la imagen de cuando Jesús calma la tormenta. Y estaba la tormenta, la barca, el miedo, viene Jesús caminando sobre las aguas, le da una orden a la tormenta y la tormenta se calma. Y nosotros a veces podemos preguntarnos tal vez si por qué nosotros acudimos a Jesús y la tormenta no se calma. Y pensamos que es porque Jesús no nos escucha. Y en realidad no es así. A lo mejor en ese momento Él no está calmando la tormenta, pero le está calmando al marinero. Y le está dando la calma y la fortaleza para que pueda sobrellevar esa tormenta. Y hay otras veces en donde directamente no le calma al marinero, sino que le enseña a nadar, ¿verdad? Hay veces que se pone difícil el tema y dura mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo que dure esa situación, que dure esa tormenta, Dios está ahí con nosotros, agarrándonos de la mano para que no nos hundamos. Y dice, en la angustia tú me has dado sosiego, tú me has dado calma. Nosotros muchas veces en la angustia acudimos a cualquier cosa. Acudimos a veces a vicios, a veces al cigarrillo, a veces a la bebida, a veces la gente se muerde las uñas, a veces la gente come, a veces la gente no se sale de fiesta o busca placeres, busca dinero, busca poder. Y al ser humano le pasó siempre lo mismo. Ya hace miles de años cuando se escribió este salmo, ya ocurría lo mismo, que esa angustia que nosotros sentimos buscamos llenar con cualquier cosa terrena. Pero el único que puede calmar esa angustia, que puede, como habíamos dicho en la clase pasada, aflojar eso que aprieta nuestro corazón, es Dios. Y dice, ten compasión de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender?
Porque ese es otro tema. Nosotros muchas veces queremos hablar con Dios, pero cuando Él nos quiere explicar algo, nos quiere hacer entender algo, nosotros no queremos. Y hay una frase que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír. Y muchas veces Dios está hablando, nos está explicando, nos está mostrándonos algo y nosotros no queremos entender. Entonces es importante hacernos esa pregunta, ¿hasta cuándo voy a dejar de querer? O sea, ¿en qué momento voy a empezar a querer entender? Y en ese momento ahí Dios va a poder empezar a obrar con más rapidez, con más eficacia en mi vida y en la vida de cada uno. Dice, porque aman la falsedad y buscan la mentira. Sepan que por mí maravillas hace el Señor. Tan pronto como lo llamo, Él me escucha. Entonces nosotros, en cualquier situación en la que estemos, podemos clamar y estar seguros de que en ese mismo instante Él nos escucha y hace maravillas. Una de dos, o sacándonos de esa situación o dándonos la fortaleza para sobrellevar, y que la forma en la que sobrellevemos esa situación sea testimonio de la presencia de Dios en mi vida. Después dice en el 5, si tienen rabia, no se arriesguen, guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Qué cosa difícil, ¿verdad? En ese momento en el que uno siente rabia, poder no arriesgarnos, porque muchas veces cuando nos enojamos, estamos con rabia, decimos, bueno, esto puede salir muy mal o puede salir muy bien, ojalá que funcione, y nos arriesgamos, ¿verdad? En cambio Dios nos llama a la prudencia y nos dice, si tienen rabia, mejor no se arriesguen, guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Esas son las instrucciones que nos da Dios. Si tienen rabia, no se arriesguen, guárdenlo para ustedes en la cama, quédense luego callados. Nos invita a esa prudencia y al silencio cuando corresponde. Después dice, según la ley ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre. Nosotros muchas veces pensamos de que la felicidad nos puede dar otra persona, de que la persona que sea nuestra novia, que sea nuestra esposa, que sea nuestro amigo, nuestra amiga, que sea nuestro compañero. Pensamos que las personas pueden darnos esa felicidad, esa dicha. Y no nos damos cuenta que la verdadera dicha y la verdadera felicidad nos da Dios. Y que las demás personas complementan esa felicidad que Dios nos da. Es como cerezas en el helado en donde Dios gratuitamente nos regala a esas personas que nos ayudan a ser más felices aún. Pero esa felicidad, esa dicha solamente viene de Dios. Y dice, muéstranos, Señor, tu rostro alegre. En el Antiguo Testamento, Dios Padre actuaba de forma directa. Por ejemplo, para darles de comer a las personas hacía llover el maná. Y ellos se alimentaban directamente de lo que Dios proveía. Hoy Dios ya no actúa directamente solo. Hoy Dios actúa a través nuestro. ¿Y de qué forma le muestra ese rostro alegre a las personas? A través de nuestras sonrisas, a través de nuestros rostros alegres. De esa forma las personas pueden conocer el rostro de Dios. Por eso que el Papa Francisco, entre las 3 características que cita, que tiene que tener todo cristiano, la primera es la alegría. La primera es la alegría. La gente tiene que notar la alegría que produce Dios cuando está dentro tuyo. Porque si nosotros todo el día estamos con cara larga, con cara enojado, la gente va a decir, pero qué clase de Dios lo que vive dentro suyo que le mantiene así, ¿verdad? Parece que le tortura en lugar de darle felicidad. Y es poco probable que alguien quiera acercarse a un Dios que genera eso en uno, ¿verdad? Entonces, la medida en la que nos llenamos de Dios, nosotros, nuestro rostro empieza a transmitir esa alegría y podemos transmitir esa alegría a otras personas y que otras personas puedan ver el rostro de Dios, pensar de que Jesús les sonrió a través de nuestra sonrisa. Y dice que rebosen de trigo y vino, más alegría das tú a mi corazón, dice en el 8. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Qué dice? En el 8, por favor. ¿Y después? Y después sigue,
paz y descansaré, porque tú, Señor, solo tú has asegurado mi esperanza. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene otra traducción a partir del 8? ¿Sí? Ok. En otra traducción dice, ellos se alegran con el trigo y con el vino que tienen en abundancia, pero a mí me alegra más lo que vos me das en el corazón, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? De que la gente muchas veces se alegra con las cosas materiales, se alegra con trigo, con vino, con pan, con comida, con autos, con dinero, con lo que sea, pero que la alegría que da Dios en el corazón no tiene punto de comparación. Y es muy importante resaltar de que esta alegría de verdad se experimenta. Yo puedo transmitirles esa alegría. Durante este fin de semana, el viernes, fue el cumpleaños de la esposa de mi papá. Y hicieron una gran fiesta. Y el sábado hubo otra fiesta y así. Y durante todo el tiempo hay fiestas. Pero yo me fui de retiro. Y la alegría que Dios puso en mi corazón es realmente mayor que cualquier alegría material. Y eso es algo que uno personalmente tiene que experimentar. O sea, yo le puedo contar a ustedes la alegría que produce Dios, pero mientras que ustedes no decidan darle su espacio a Dios y gustar qué tan bueno es, va a ser lindo y les va a ayudar, pero no va a ser lo mismo que cuando ustedes sientan. Y después dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me das seguridad. En lo personal yo nunca tuve problemas para dormir. Desde pequeño hasta hoy no recuerdo haber tenido problemas para dormir. Y yo creo que no es porque yo soy bueno y porque yo soy tranquilo que yo puedo dormir. Yo creo que el poder dormir es un don. Yo creo que es un regalo de Dios el poder dormir en paz, ¿verdad? El poder descansar. Y en la medida en la que Dios es mi seguridad, entonces yo puedo recibir ese don. Un don es un regalo, es algo gratis, no es algo que yo me merezco, no es porque yo recé 50 rosarios que entonces Dios me regala como premio, no. El don es una gracia que Dios regala de forma gratuita. Entonces, si yo no puedo dormir, yo le puedo pedir a Dios ese don. Yo me doy cuenta en mi humildad de que mi capacidad, de que con mi mente y con mi cuerpo no me da a mí para dormir solo, sin tener que recurrir a algún té, alguna pastilla o algún método extraño para poder conciliar el sueño. Entonces yo le pido a Dios que me regale ese don. Y no porque yo soy bueno, no porque yo me merezco, sino porque Él me ama y porque es misericordioso y decide regalarme. Y al que pide se le dará, dice la palabra. Y dice también que aunque no se lo dé por ser su amigo, se lo dará por su molesta insistencia, ¿verdad? O sea, hay que perseverar en esa oración, hay que perseverar en pedir las cosas. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, saber que Dios siempre nos escucha, siempre escucha nuestras oraciones y que nos da respuesta. A veces la respuesta es el silencio. Otras veces su respuesta es algo que nosotros no queremos escuchar, pero eso no significa que no nos haya escuchado, sino que Él sabe que es mejor para mí, para mi entorno y para la humanidad entera, y en base a eso Él me da una respuesta. Y después nos llama a la prudencia, dice, si tienen rabia no se arriesguen, quédense callados. Y finalmente, que la alegría que brindan las cosas materiales no tiene comparación con la alegría que Dios pone en nuestro corazón. Y en la medida en la que nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor, Él nos va regalando dones como podría ser el don de dormir tranquilos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Orar sí o sí, uno necesita estar en apartado o... No necesariamente, pero en el principio, cuando uno está iniciando su vida de oración, es importante el silencio, ¿verdad? Y eventualmente uno va pudiendo mejorar esa capacidad de oración porque hay momentos en los que hay un escándalo, hay un alboroto, hay un una situación, hay mucha gente y ahí poner a rezar. Sí, y eventualmente uno puede alcanzar esa capacidad, esa habilidad de orar en momentos difíciles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El tema es que empiezan, o sea, normalmente es más fácil orar en el silencio.
Te desconectas, te levantas bien temprano cuando todos duermen, no te acostás más tarde y es más fácil entrar en ese clima de oración, ¿verdad? De apagar el silencio externo y apagar el silencio y o sea, apagar el ruido externo, perdón, y apagar el ruido interno también, porque hay veces que ya hay silencio, pero nuestra mente sigue pensando a miles de cosas. Entonces es cuestión de poder desconectarse, de poder apagar, de poder hacer silencio exterior y silencio interior, y ahí me pongo a orar, ¿verdad? Al comienzo me va a molestar cualquier cosa, me va a molestar chirrido de la puerta, alguien que llora, una sirena, cualquier cosa. Pero es cuestión de continuar ese ejercicio. Entonces después, la medida en la que necesitemos en una situación donde no sé, haya un incendio y yo tenga que orar, entonces yo voy a poder orar en ese momento también. Y entonces es entrar en ese silencio interior. Sí, de repente puede que haya muchísimo ruido. A mí a veces me escribe alguien, mira, necesito oración y yo estoy, no sé, en medio de una fiesta, ¿verdad? Y en ese mismo momento yo ahí me siento, cierro los ojos y pido por esa persona. Y una invocación ya es, por ejemplo, que se yo, antes de una discusión, tú ya estás así con una persona y está a punto de discutir, vos presentís eso y ahí invocás y rezás, o sea, eso Sí. ya es también una... Sí, es una oración. Y, o sea, existen lo que se llaman de repente ejaculatorias, ¿verdad? Que son oraciones cortitas. Eso. Que vos justamente en esos momentos donde vos sentís que es así urgente, ahí sacás tu inyección de oración, ¿verdad? Por ejemplo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es, por ejemplo, una ejaculatoria que a mí me funciona, ¿verdad? O sea, cuando ya me doy cuenta que me están haciendo enojar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Ahí confío en que estoy encomendándole mi espíritu, que es Dios el que está obrando en ese momento, ¿verdad? O ten misericordia de mí, o todo te ofrezco, Señor, o diferentes oraciones cortas que pueden ser efectivas, ¿verdad? También suma. ¿Alguna otra acotación? Ok, excelente. Pasamos a Lucas 6, a partir del versículo 27. Hoy vamos a dar la segunda mitad. En la primera mitad empezaba Jesús enseñándonos sobre el sábado, que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado, de que Él es verdaderamente Dios y que ni siquiera el sumo sacerdote tenía la capacidad de dispensar el sábado, pero Jesús sí, demostrando su divinidad, y nos muestra que es más importante hacer el bien sobre todas las cosas, ¿verdad? Sin importar que hasta nuestra vida corra peligro, hacer el bien es la prioridad uno. Y que eso muchas veces va a generar en otras personas reacciones de enojo, reacciones de rabia en contra nuestra, porque no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Entonces esa es la primera parte. En la segunda partecita, Jesús elige a los 12 y nos muestra qué tan importante es la oración en nuestra vida. Dice, pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que tomar una decisión muy importante. Él tenía que elegir a 12 personas que iban a ser su comunidad. Y él tenía que elegir a las personas, no que él quería que sean su comunidad, sino las que el Padre quería que sean su comunidad. Y en la oración uno puede encontrar la voluntad de Dios. Entonces, él ora toda la noche, después les elige. Finalmente termina esa primera parte del Evangelio cuando les da el discurso del monte y menciona la fórmula de la felicidad, que son las bienaventuranzas, ya citadas en el Evangelio de Mateo, en donde nos dice, felices ustedes, y ahí nos va citando las fuentes de la felicidad. Y después vienen las lamentaciones, en donde él va lamentándose y sintiéndose triste por ciertas situaciones, donde dice, pobrecitos ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo, porque creen que lo material es lo importante. Pobrecitos ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobrecitos los que piensan que con comida y con los placeres está ahí lo importante. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobrecitos de ustedes los que buscan ser felices en este mundo a toda costa. Y después dice, pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Pobrecitos de ustedes que buscan caerle bien a todos. Y si todos hablan bien de ustedes, porque algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos bien las cosas siempre, va a haber gente que no nos va a querer. Entonces, pobre de ustedes, si todos hablan bien de ustedes, porque significa que están queriendo quedar bien
con Dios y con el demonio. Y por eso todos hablan bien. Entonces, pobrecitos ustedes que no entienden que es importante decidirse y hacer bien las cosas. Hoy nos habla del amor a los enemigos. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores, para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra del Señor. Bueno, empieza diciéndonos, yo les digo a ustedes que me escuchan. Yo les digo a ustedes que me escuchan. Entonces, a nosotros hoy nos habla Jesús que le estamos escuchando. Muchas veces Jesús y Dios y el Espíritu Santo nos hablan a nosotros y nosotros no escuchamos. ¿Y a quién le habla? A todos le habla, pero de cada uno depende tomar la decisión libre y voluntaria de escucharle a Dios.
Dios no nos va a obligar y nos va a decir, yo te voy a decir cuál es el mejor camino y me vas a escuchar porque esto es. Dios no es así. Y nos dice, yo les digo a ustedes que me escuchan. Nosotros muchas veces miramos a nuestro alrededor, miramos el mundo y vemos como hay gente muy egoísta, hay gente que no le importa robar, hay gente que no le importa matar. Y nosotros esperamos que todos actúen de la forma en la que nosotros actuaríamos. Pero la diferencia es que muchas de esas personas allá afuera no le conocen a Jesús, no le escuchan a Jesús. Entonces es muy difícil que puedan actuar de esa forma. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad, de que nosotros escuchamos a Jesús y de que nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Jesús marca la diferencia en el sentido de que hoy podríamos hablar de un buen ciudadano. Un buen ciudadano es una persona que cumple todas las leyes y no le hace mal a nadie, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados a ser cristianos. ¿Y qué hace el cristiano? El cristiano, igual que el buen ciudadano, cumple las leyes, no le hace mal a nadie y hace el bien a las personas. Esa es la diferencia. Y ese hacer el bien implica una renuncia a mi tiempo, a mis cosas, a mi vida, para poder hacer bien por alguien más. Entonces, esa es la diferencia entre el buen ciudadano y el cristiano. Y eso es lo que Jesús dice. A ustedes que son cristianos, a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Y suena imposible, ¿verdad? Suena bien difícil poder hacer esto. Y en lo personal yo creo que humanamente es imposible hacer esto. De que humanamente es imposible amarle a la persona que te hace mal, amarle a esa persona que te odia, hablar bien de esa persona que habla mal de vos, pedir por esa persona que te trata mal. Yo creo que humanamente es imposible. Y en mi experiencia personal, me tocó que en cierto momento empecé a rezar y le empecé a pedir a Dios por diferentes motivos. Obviamente empezando por mi familia, por mis amigos, por la gente que quiero. Y después me nació pedir por las personas que me hicieron daño. Pedir por esas personas que me traicionaron, que me hicieron sentir mal, que me hirieron. Y es impresionante el sentimiento de sanación y de liberación que uno experimenta cuando le pide a Dios por esas personas que te hacen daño y cuando le pide cosas buenas para esas personas. Y como les digo, yo les puedo transmitir todo, pero hasta que ustedes sientan, no van a poder dimensionar lo que se siente. Seguramente que algunos de ustedes ya experimentaron y sería bueno que todos podamos experimentar y continuar en esa experiencia. Y después dice, al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Nosotros hoy, siglo XXI, entra un ladrón a nuestra casa y nos dice, dame la llave de tu auto. Y le dice, esperame un rato, yo tengo un auto más lindo acá, estacionado a 3 cuadras y esta es la llave. Y antes que te vayas, acá está mi ahorro guardado que también te entrego, ¿verdad? Y la gente va a decir, pero vos tenés un problema, ¿verdad? O sea, vos sos estúpido o no sé, ¿verdad? La gente se va a impactar si es que viene, o sea, imagínense usted que entra un ladrón a su casa, ¿verdad? Y le entra a robar y le dice, dame todo lo que tenés. Y nosotros lo primero que hacemos es tratar de darle lo mínimo posible, ¿verdad? No decirle, mira, casi te olvidaste, acá también están las joyas de mi bisabuela que parece que no viste, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que el ladrón se impacte, ¿verdad? Y diga, ¿pero qué es lo que te pasa? Vos que sos bobo, que yo te estoy asaltando y vos me ofreces más cosas, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de a qué punto tiene que llegar la generosidad del cristiano. Tiene que llegar a impactarle a la otra persona, tiene que poder impresionarle. Tiene que decir, pero ¿y cómo es posible que vos me estés ofreciendo todo esto? Y vos le decís, mira, ¿sabes qué? Vos necesitas más que yo y espero que hagas cosas buenas con esto que te estás llevando. Y probablemente ese ladrón nunca en su vida se va a olvidar de esa noche. Y tal va a ser el impacto que si te descuidas, te va a decir, no, sabes que no puedo y va a dejar ahí, oye, no sé, puede ser, puede que no, ¿verdad? Pero la gente tiene que impactarse. Y por eso que es impactante lo que Jesús dice. Dice, al que te golpea en una mejilla,
lo natural es devolverle el golpe. Pero ¿qué hace él? Dice, preséntale la otra. Al que te pide el manto, entrégale el vestido. Al que te pide, dale. Al que te quita, no le reclames. Y eso le va a impactar a la gente. ¿Por qué si yo toda mi vida te robé todo esto y vos nunca me reclamaste? Algo raro pasa ahí. En el Evangelio de Mateo nos decía, el que te pida caminar 1 kilómetro, camina 2 kilómetros con él. ¿Verdad? O sea, me podés venir a buscar, sí, te busco y te llevo a cenar. Y la gente va a decir, ¿por qué lo que vos sos tan bueno? Le tiene que chocar, le tiene que impactar eso. Nosotros tenemos que ser esos agentes de amor, esos agentes de cambio. Y cuando la gente se impacta, ahí le va a llamar la atención y va a decir, pero ¿por qué vos sos tan bueno? Y ahí la respuesta es, porque Dios fue así de bueno conmigo. Y entonces ahí la gente quiere acercarse a Dios. Después viene una de mis frases, uno de mis versículos favoritos, que en realidad mi versión favorita es de Mateo 7:12. Dice, traten a los demás como quieren que ellos le traten a ustedes. En Mateo dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo ustedes por ellos. Ahí se resumen toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, ok, yo quiero que me traten bien, entonces yo le tengo que tratar bien a las personas. Yo quiero que me digan cosas lindas, entonces yo le tengo que decir cosas lindas a la gente. Yo quiero que me regalen cosas, entonces yo tengo que regalar. ¿Y qué pasa si después de tanto dar, yo no recibo? Entonces ahí viene Jesús y nos dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y ustedes, ¿detrás de quién se van? ¿Se van detrás del Hijo del Hombre o detrás del mundo? Y ahí es donde nosotros adquirimos conciencia que nosotros no vinimos a que la gente nos ame, no vinimos a que la gente nos haga sentir bien, no vinimos a que la gente nos regale cosas, no vinimos a que la gente sea buena con nosotros. Nosotros vinimos a ser buenos nosotros con ellos. Porque somos nosotros los que le tenemos a Dios. Y muchas veces sí, se nos retribuye y otras veces no. Y cuando no se nos retribuya, más contentos tenemos que ponernos. ¿Por qué? Porque por eso dice, no hagan por lo que le pueden retribuir, ahí ya tienen premio. Todas las veces que ustedes hagan algo bueno por alguien y ese alguien no les retribuya, Dios acumula tesoro en el cielo para ustedes, para nosotros. Dios acumula un premio. Cada vez que nosotros hacemos una obra buena y nadie pueda pagarnos, Dios se pone contento. Porque significa que ahí no hay interés. Yo no estoy interesado en lo que el tipo me vaya a devolver a mí. Yo quiero que él sienta el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es gratis. Y es incondicional. No es porque el otro es bueno que yo soy bueno con él. No es porque el otro se merece. No es así. Si nosotros pensamos la justicia humana, ¿verdad? Cuando una persona le mata a alguien, tiene una condena. Si es que esa persona a la que se le mató es un presidente, por ejemplo, tiene un nombre diferente, ya no se llama luego homicidio, se llama magnicidio, me parece. Y la condena es mayor, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que en la justicia humana, en la medida en la que sea más importante la persona a la que se le hace algo, la condena es diferente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros le fallamos a Dios, la condena debería ser la muerte, ¿verdad? Y la muerte eterna, no sé, el infierno, porque a Dios mismo le estamos fallando, a Dios le estamos hiriendo, a Dios le estamos atacando, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? No nos manda así, no sé, un cáncer galopante y que nos fulmine por las cosas que nosotros hacemos. Dios se apiada de nosotros y nos da una oportunidad, nos ofrece la herramienta del sacramento de la reconciliación para perdonar nuestros pecados. ¿Y porque nosotros somos buenos y porque nosotros nos merecemos? No, porque su amor es así, es un don y es gratis. Y nos enseña a nosotros cómo tiene que ser nuestro amor, desinteresado. Y dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos le aman a los que le aman a ellos. Si hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Eso un buen ciudadano ya hace. Eso no es un cristiano, ahí no hay diferencia. También los pecadores obran así. Y si prestan a los que le pueden devolver, ¿qué gracia tiene? También los pecadores hacen eso. Entonces, ahí nos muestra lo que es el amor de Dios, ¿sí? Nos muestra cómo es el amor de Dios y qué espera
de nosotros. Espera que nosotros seamos proactivos, que nosotros tengamos la iniciativa. Nosotros muchas veces vivimos esperando a que la gente haga algo, a que la gente se acerque, a que la gente nos ayude, a que la gente nos ame. Nosotros estamos llamados a nosotros a salir al encuentro, nosotros a ayudar, nosotros a amar. Y si nosotros pensamos, en la medida en la que todas las personas hagan caso de esto, inmediatamente el mundo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que ustedes quieran, hagan ustedes por ello. Y todas las personas quieren algo. Y si todas las personas que quieren algo empiezan a actuar por las personas que están a su alrededor, va a ser inmediato el cambio, ¿verdad? Solamente que tiene que empezar por alguien. Y ese alguien son estas personas que le escuchan. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o comentario? Adelante. ¿Cómo alcanzamos la prudencia de ser cristianos por la generosidad? O sea, ¿hasta qué punto hacer llevar tu generosidad? Del momento que alguien no se pase contigo, cuando ya le estás dando demasiado. Y ¿De qué momento también afecta de manera personal? Cuando ya da demasiado. el tema es que vamos a ver que más adelante dice que cada uno saca de su tesoro, saca de su corazón las cosas para poder darle a los demás, ¿verdad? En el momento en el que yo todo el tiempo doy y yo no me recargo de vuelta, no vuelvo a recargar mi tesoro, no vuelvo a recargar mi corazón de Dios, yo me voy vaciando y eso me va afectando a mí, ¿verdad? Y me va robando mi paz, me va robando mi alegría y eso no es bueno, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a poder sanar sin enfermarnos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida estamos llamados a ser generosos? Y bueno, sin límites es lo ideal, ¿verdad? Pero hay momentos en donde toca guardar distancia porque nosotros nos vemos perjudicados, ¿verdad? Y en esa distancia, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, incluso hasta dentro de un matrimonio, la iglesia recomienda la separación, no el divorcio, la separación durante un tiempo para que las personas puedan recargarse de Dios y puedan volver a continuar amándose, ¿verdad? Volver a tenerse paciencia, volver a perdonar, volver a tener esa misericordia. Entonces, uno está llamado a dar sin límites, ¿verdad? O sea, hay veces que yo, por ejemplo, cuando tengo que dar en la misa, tengo, no sé, X cantidad de plata y no sé si es que doy, no doy, después es como que algo me empuja de adentro y se pone todo. Y pongo todo, ¿verdad? O sea, en serio. Y vos decís, pero ¿y después y con qué voy a hacer? Y de alguna forma Dios provee, ¿verdad? O sea, esa es la generosidad. Es lo mismo que cuando la viejita pone su moneda, ¿verdad? Y se puso 3 monedas y eso era todo lo que ella tenía para vivir, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a ser generosos sin cálculo, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿verdad? Pero en cuanto al perdón y a la tolerancia, bueno, él dice que nosotros estamos llamados a perdonar siempre que venga arrepentido y ese arrepentimiento viene de la mano con un cambio, ¿sí? O sea, nosotros no estamos llamados a ser masoquistas y a tolerar nomás cualquier cosa, ¿verdad? Sabiendo de que está mal eso, porque la persona dice perdón pero no actúa en consecuencia. Entonces el perdón es una cosa, una decisión de que yo decido soltar. Yo decido no sentir rencor, yo decido no sentir tristeza y yo puedo decidir eso. Pero de ahí a que yo continúe en un lugar donde mi vida pueda peligrar por culpa de que la persona es violenta, por ejemplo, no estamos llamados al martirio por martirio nomás. Una cosa es que venga alguien y nos pida nuestra vida por nuestra fe, otra cosa es quedarnos a amar, entre comillas, soportando cosas que están mal. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, entonces en síntesis, el amor a los enemigos, amar a tal punto que le impacte a la gente, que le sorprenda. Y todo lo que nosotros esperamos que alguien haga por nosotros, somos nosotros los llamados a hacer eso. Y si nadie hace por nosotros, mejor, más recompensa en el cielo. Y acordarnos de que nosotros vinimos a servir y no a ser servidos. Después dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces
Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Nosotros de repente escuchamos, sí, esa persona es digna, hija de tal persona por su actitud. Y eso puede ser para bien o para mal. Puede ser digna, hija, porque es impresionante la argelería que transmite, ¿verdad? Entonces es digna, hija de tal persona. También puede ser por su generosidad. Si esa persona es digna, hija de tal persona porque su papá o sus abuelos ya eran así de generosos. Entonces es digno, hijo de. ¿Sí? Y yo decía, sí, este tiene que ser hijo de tal persona por la forma en la que actúa. Y bueno, así mismo es con Dios. Dijimos que Dios es misericordia, que su amor es gratuito, es incondicional. Y entonces, en la medida en la que nosotros actuamos de esa forma, la gente va a reconocer que somos hijos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que podamos amar como Dios ama? ¿Cómo nos tienen que reconocer? ¿Cómo le reconocen a un cristiano hoy? Reconocen por una pulserita, por un rosario, por una cadena, por una ropa, por una calcomanía. Y la forma en la que le reconocían a los primeros cristianos no tenía nada que ver con todos los citados. A ellos le reconocían por la forma en la que se amaban. Se amaban de una forma tan intensa que la gente decía, estos son cristianos, por la forma en la que se amaban. Entonces es por eso que nosotros estamos llamados a amar de la misma forma en que Dios nos ama y que de esa forma puedan darse cuenta de que somos hijos de Dios. Después dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Y ahí viene a memoria la escena del rey, donde había un sirviente, él que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale al cálculo hoy 723 millones de dólares aproximadamente. Esa era la deuda que tenía este sirviente con él, 723 millones de dólares. O sea, en síntesis, ni si trabajaba toda su vida no iba a poder pagar la deuda. Y le dice, Señor, dame tiempo que yo te lo pagaré todo. Y el rey le dice, ¿sabes qué? No me debes nada. Cero. Ya está. Se acabó acá. Y sale él y le encuentra a una persona que le debía plata a él. Y esa persona le debía 16.000 dólares aproximadamente. O sea, si hacemos 16.000 dólares versus 723 millones de dólares, nos damos cuenta de la diferencia. A él se le perdonó esa deuda impagable. Y se suponía que él tenía que hacer lo mismo. Y él le agarra el cuello, le mete a la cárcel y le dice, no vas a salir hasta que me pagues todo. Y ahí el rey le dice, bueno, vos tampoco. ¿Verdad? O sea, yo te perdoné, la idea era que vos aprendas de ese perdón, de esa misericordia y lleves eso a los demás. Entonces, seamos compasivos como Dios es compasivo con nosotros. Después dice, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Cuando yo caí en conciencia de esto, a mí me chocó y yo dije, wow, tengo que empezar a regular, tengo que empezar a bajar un cambio, porque si a mí me llegan a juzgar o a medir como yo mido, yo estoy en el horno. O sea, directo al infierno, porque yo soy una persona exigente, ¿verdad? Entonces, si a mí me van a exigir en la medida en la que yo exijo, estoy frito, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que es importante no ser tan exigente. Porque en esa medida, en la medida en la que somos demasiado exigentes, dejamos de ver las cosas buenas. Si una persona tiene 9 cosas buenas y una cosa mala, nuestro nivel de exigencia y de perfeccionismo nos lleva a mirar solamente esa una cosa que está mal. Y solamente a reclamar eso que está mal. Y en lugar de ponderar esas 9 cosas que están bien, solamente nos fijamos en lo que está mal. Y tampoco irse al extremo de no fijarse en lo que está mal. Eso es importante también. Pero poder regular.
ese nivel de exigencia. Y acordarnos que en ese nivel de exigencia en el que nosotros tengamos para con todo, Dios va a tener para con nosotros. Después dice, Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Muchas veces hoy, a nivel mundial, hay personas que afirman tener la luz, que afirman tener la felicidad, que afirman tener la fórmula de la paz. Y en la medida en la que esas personas no tienen esa luz de Cristo, no tienen esa luz que Cristo le transmitió a la iglesia, puede que terminen en un hoyo. Y no solamente ellos, sino todas las personas que se fueron detrás de ellos. Y es muy triste, porque es como dice Jesús, como ovejas sin pastor. Y como son ovejas sin pastor, la oveja es uno de los animales más estúpidos que existe. Si la oveja no tiene un buen pastor, la oveja se va y come un plástico y se muere así, solita. Y muchas veces es así, las personas, nosotros, como ovejas sin pastor, nos vamos buscando esa felicidad, nos vamos buscando esa paz y agarramos cualquier cosa que se nos presenta por el camino. Eso pueden ser otras religiones, otras creencias, otras filosofías, etcétera, etcétera, que no son la que Dios nos mostró. Y es probable de que caigamos en el hoyo. Entonces, por eso que es tan importante que la persona que nos forma sea una persona que reciba de Cristo, que reciba de la iglesia lo que nos está transmitiendo. Si nosotros miramos en la historia, había un personaje en Estados Unidos que tenía una especie de secta. Y él le formaba y le enseñaba muchísimas cosas hasta que después le dijo, bueno, de que llegase el fin del mundo, le llevó a una isla y hubo un suicidio masivo. Así, no sé si eran 200 personas o 10.000 personas, pero igual toditos se suicidaron detrás de él. ¿Por qué? Porque era un ciego que le guiaba a otros ciegos, ¿verdad? Y terminaron todos cayendo en ese hoyo. Entonces por eso que es tan importante saber de quién yo estoy recibiendo formación, de dónde esa persona recibe su formación. Porque ya en la carta de San Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, él nos advierte y nos dice algunas cosas en las cartas de Pablo, así como en el resto de las escrituras, son difíciles de entender. Que las personas ignorantes y poco firmes en la fe interpretan erróneamente para su propia perdición. Entonces por eso que es tan importante acudir a la iglesia, acudir al magisterio de la iglesia, a las enseñanzas que la iglesia nos da sobre la Sagrada Escritura y sobre la tradición apostólica, para asegurarnos de que es la luz de Cristo la que nos está iluminando. ¿Sí? Y dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Nosotros muchas veces queremos ser mejor que el maestro. ¿Qué pasó con el demonio? Él quería ser mejor que Dios. ¿No bastaba acaso ser lo suficientemente parecido a Dios? Y nos damos cuenta de cómo es la soberbia, de cómo no tiene límites. Siempre queremos más. No podemos nosotros ser humildes y decir, hasta acá llegué y hasta acá está bien. Hasta acá esto es bueno. Después de esto me puede llevar a la perdición. Y dice, pero si se deja formar, dice, se parecerá a su maestro. Entonces, ¿en qué medida Dios puede darnos forma, así como se suele representar el barro y el alfarero? ¿En qué medida Dios nos puede formar? En la medida en la que nosotros le dejamos. El corazón es una puerta que solamente se abre desde adentro. Si nosotros no le abrimos la puerta, Él no puede entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque nos ama y porque nos respeta, a pesar de que Él sabe qué es lo mejor. Entonces, en este retiro al que fui, mostraron un video así todo espectacular, donde los artesanos eran así orientales y hacían unos trabajos fantásticos sobre el barro y hacían girar y le hacían huecos y pintaban, y al final aparecía al comienzo que no se entendía qué es lo que hacían, y al ver cómo quedaba al final era espléndido, ¿verdad? Y yo pensaba que de repente es como que esa imagen no transmite tanto la realidad, porque es como que el barro no está vivo. El barro está ahí quieto a que el alfarero le moldee. Y nosotros muchas veces somos un barro vivo. Siempre somos un barro vivo. En donde nosotros decidimos quedarnos quietos para que él moldee y pueda trabajar de la mejor forma, de la forma más eficiente, más rápida, más eficaz.
en la medida en la que nosotros decidimos quedarnos quietos y decidimos dejarnos formar por Él. En la medida en la que yo digo, no, yo voy a hacer como yo quiero, este es el camino, entonces el barro se mueve, agarra tranca y deja de girar el barro, entonces el alfarero no puede trabajar como a él le gustaría. Y eso es libre, eso es voluntario. En la medida en la que nosotros más libremente le dejamos a Dios trabajar, Dios puede trabajar de mejor forma. Y tiene que ser libre y voluntario. O si no, es muy difícil, por no decir imposible. Y ahí dice, ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en el ojo y no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Entonces, acá no dice, no mires nunca la pelusa del ojo de tu hermano, no dice si tu hermano tiene una pelusa de su problema, no. Dice, estás llamado a sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Sí, es tu responsabilidad, es tu trabajo, es tu deber sacarle la pelusa al ojo de tu hermano. Sí. Pero antes tenés que hacer algo vos. Antes tenés que mirar la viga. ¿Por qué? Porque yo veo un pecado en mi hermano. Y yo digo, pero mira, ese pecado había sido pequeño comparado con este pecado que yo estoy cometiendo. Y yo me doy cuenta, yo le pido a Dios que me esfuerzo para arrancar ese pecado. Y cuando yo me esfuerzo y Dios eventualmente logra darme la fuerza o Él mismo arranca ese pecado, entonces yo ya viví la experiencia de arrancar el pecado. Y yo sé lo que cuesta, yo sé lo que duele. Entonces ahí yo tengo la paciencia y el amor para ayudarle a otros a arrancar su pecado también. Por eso tiene ese orden. ¿Es importante ayudarle a arrancar esa pelusa? Sí, pero primero yo. Y después dices, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Nosotros en algún momento dimos el ejemplo de dos árboles. Nosotros tenemos un árbol de limón y un árbol de naranja. Cuando nosotros miramos las semillas, son prácticamente idénticas. Si hay algún experto mirando las dos semillas, a lo mejor va a decir, mira, este es limón, este es naranja. El resto de la existencia, no vas a ver si es que el limón no es naranjo. Vos plantás, empiezan a salir las hojas, todavía no sabemos si es que es limón o es naranjo. Después salen las flores, hasta las flores son parecidas. Y todavía no podemos determinar si es naranjo o es limón. Pero en el momento en el que da fruto, en ese momento ya no hay duda. En ese momento nosotros sabemos de forma categórica que eso es un limón o eso es un naranja. Y ocurre lo mismo con nosotros los cristianos. Vos podés decir, ¿esta persona es cristiana o no? ¿Se va a la misa? Sí, no, ok. ¿Esta persona es cristiana? ¿Reza? Sí, no, ok. ¿Esta persona es cristiana? ¿Piensa así? ¿Piensa así? Ok. ¿Esta persona es cristiana? ¿Siente así? ¿Siente así? Ok. Y todo eso puede ocurrir hasta el momento en el que yo actúo. Todo el resto de las cosas nadie ve. Lo único que la gente ve son los actos, son los frutos. Y en el momento en el que yo actúo, ahí la gente va a decir, sí, este es cristiano. Sí, este es hijo de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a dar frutos. Y dice, no se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Entonces, muchas veces esto es un proceso, no es automático en el que ya nos convertimos en árbol bueno y nunca más damos frutos malos. Es cuestión de dejar de dar frutos malos y empezar a dar más frutos buenos, ambas cosas. Pero esto que dice a continuación es así preciso. Dice, el hombre bueno saca cosas buenas de su corazón, mientras que el malo saca cosas malas. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón. Y el malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Nosotros muchas veces le escuchamos a una persona, todo el tiempo se queja, grita, está argel, dice grosería, todo está mal, todo es negativo.
¿Y qué hacemos nosotros? Eso genera un rechazo automáticamente en nosotros. Y decimos, yo no me quiero más juntar contigo porque no da gusto, ¿verdad? Pero lo que no nos damos cuenta es que todas esas cosas que está haciendo la persona es el síntoma nomás ya. No es la causa de la enfermedad. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No diga más grosería. A lo mejor esa persona va a dejar de decir grosería. Pero eso no le va a sanar a la persona, porque su problema no está en su boca, su problema está en su corazón. ¿Y qué decía la música que estuvimos cantando? Decía, amor que sana las heridas. Solamente el amor puede sanar. Solamente el amor puede transformar eso que hay dentro del corazón. Y una vez que se transforma el corazón, la boca empieza a hablar de lo que hay en el corazón. Es directo. Es directo. En cambio nosotros hoy que escuchamos, no, esa es una persona tóxica. Hay que alejarse de esa persona. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Nunca va a cambiar lo que hay en su corazón. O al contrario, va a cambiar, pero para peor. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? A amarle a las personas para que pueda cambiar su corazón. ¿Y cómo va? ¿Cuál es el primer corazón que tiene que cambiar? Es el mío. Y en la medida en la que yo vacío mi corazón de cualquier cosa y lleno de Dios, entonces yo puedo sacar cosas buenas. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces paso uno, mi corazón. Y después también los corazones ajenos. Después, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta o un comentario. Entonces, siempre ser consciente de que el momento en el que una persona es así, es porque algo hay adentro que le empuja a actuar de esa forma. Y después dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿A quién se le llama Señor? Y bueno, los servidores, los esclavos le llamaban Señor a su dueño, a su amo. Y cuando ese amo decía algo, se hacía ese algo. Y ahí él le dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Les voy a dar dos ejemplos. Ustedes tienen dos opciones. Pueden construir libremente su casa sobre la roca o sobre la arena. Yo no les obligo. Yo les digo, ustedes pueden hacer esto o esto. Y no dice si ustedes construyen sobre la roca, ya no va a pasar nada y todo va a estar bien. No dice eso. No dice si ustedes construyen sobre la arena, no va a pasar nada. Tampoco. Dice, en ambos casos, sea que ustedes construyan su casa sobre la roca o sobre la arena, van a venir problemas. Problemas, van a haber crisis, van a haber. ¿Qué puede ser esa crisis? Puede ser una enfermedad mía, puede ser una crisis económica, puede ser la muerte de alguien cercano, puede ser cualquier cosa. Y eso va a existir, o sea, en nuestra vida como cristianos, como personas, va a existir. ¿Y cuál es lo que es la diferencia? La diferencia es que cuando esta inundación venga, esta crisis venga, yo voy a poder permanecer de pie, porque es Dios el que me sostuvo. Porque yo estoy firme sobre su palabra, porque yo sé de que Él me va a sacar de esa situación, o me va a dar la fortaleza para sobrellevarlo. En cambio no, mi esperanza se desmorona, no tiene sentido seguir viviendo, todo está mal, ¿para qué? Si nosotros miramos el mundo de hoy, vamos a encontrar un mundo más violento que nunca. Nunca existió un mundo tan violento como existe hoy. Y si queremos saber eso, es cuestión de mirar los números. Los números no mienten. Números de asesinatos, de hechos violentos. Nunca se vio un mundo tan violento. Nunca tampoco se vio un mundo tan triste, tan deprimido, tan ansioso. Nunca se vio un mundo así. Pero ¿qué pasa? Esos son los síntomas. ¿Por qué? Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y nunca se vio una sociedad tan vacía de Dios como la que se ve hoy. Entonces cuando Dios no está en el corazón, nace la violencia, nace la ansiedad, nace el miedo, nace todo. Todas esas cosas malas. Entonces esas son las manifestaciones. Y nos damos cuenta de que es cierto. De que si nosotros miramos nuestra sociedad, nos damos cuenta de que cada vez está Dios menos presente y que cada vez como resultado, como consecuencia, es cada vez más violenta y cada vez más triste. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? A amar, a devolver al corazón de cada persona, corazón por corazón. Y ahí les voy a decir, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. El otro es el que escucha y no pone en práctica. Esa es la gran diferencia.
A los dos van a tener problemas, pero uno va a resistir, porque yo le voy a dar la fuerza. El otro se va a derrumbar, porque nuestras fuerzas humanas no alcanzan, no dan abasto. Así nomás es. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Votación? Entonces, haciendo un resumen de esta parte de Lucas 6, dice: a los que me escuchan, a los que logran desconectarse, hacer ese silencio exterior, interior y me escuchan, yo les digo amén. Amén tanto que la gente se impacte, que la gente se impresione y que quiera saber qué hay detrás de tanto amor. Traten ustedes a los demás, empiecen ustedes. No vinieron a ser amados, vinieron a amar. No vinieron a ser servidos, vinieron a servir. Vinimos a servir. Después nos llama a actuar, dar frutos, ser compasivo, a escuchar y poner en práctica. Básicamente actuar. Y en la medida en la que actuemos, vamos a tener recompensa en el cielo y a veces acá en la tierra también. A veces acá en la tierra. También nos invita a ver de quién estamos recibiendo formación, sea formación religiosa, sea formación de conocimiento, sea formación de principios, sea formación de educación física, de lo que sea, ver realmente, porque si esa persona, en este caso en el ámbito espiritual, no recibe la luz de Cristo, la luz que Cristo transmitió a su iglesia, puede que nos esté guiando él y a nosotros al hoyo. En la medida en la que nosotros nos dejamos moldear y voluntaria y libremente le dejamos a Dios actúa de forma más eficaz, de forma más rápida en nosotros. Y finalmente, en cuanto a la corrección, ¿es importante corregir? Sí. ¿Es nuestro deber corregir? Sí. Si yo no le corrijo, yo voy a tener que rendir cuenta de eso, es un pecado de omisión. Si yo vi algo que estaba mal y yo no actué, voy a tener que rendir cuenta de eso. Pero antes de verle al otro, es importante verme a mí mismo y trabajar yo y pedirle a Dios la gracia, el don de poder sanar, de poder mejorar, de que Él me libere de todo eso. Y después sí, ayudarle a mi hermano a salir de ahí, con el amor y la paciencia que me generó a mí la experiencia de sacarme la viga. Sí. ¿Cómo utilizas para poder sanar todo primero, para poder ayudar a la otra persona? Ya. Nosotros tenemos 3 herramientas principales. La primera es la oración. La oración es la forma más fácil y más directa tal vez de llenarse de Dios. La oración y el ayuno. El ayuno también nos ayuda a fortalecer. La oración y el ayuno. Después tenemos los sacramentos. La reconciliación, que justamente nos permite a nosotros vaciarnos de todas estas cosas malas y llenarnos de la gracia de Dios, junto con la Eucaristía, el cuerpo de Cristo que físicamente forma parte de nuestro cuerpo al comulgar. Y también lo que es la lectura y la meditación de la palabra, ¿verdad? Que sería leer la Biblia y meditar. ¿Qué me dice Dios a mí con respecto a esto? Y algo que no se mencionó ahí, que es fundamental para poder llenarme de Dios, es formar parte de una comunidad. Formar parte de una comunidad de personas que vivan situaciones parecidas a la mía, que me puedan ayudar a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo es comunidad. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es comunidad. Jesús cuando vino eligió una comunidad, ¿verdad? Entonces esa comunidad nos ayuda a nosotros también a llenarnos de Dios. Cuando nosotros muchas veces ya no tenemos fuerza y Él dice, dale, pues vamos, yo ya pasé por esto. Entonces formar parte de una comunidad es importante. Y hay comunidades dentro de la iglesia para todos. Hay para niños, hay comunidades para jóvenes, hay personas hay para matrimonio, hay comunidades para religiosos, hay comunidades para personas que se divorciaron, hay comunidades para madres o padres solteros, o sea, hay comunidades para todo.
y en la comunidad Dios está presente. La fe no es una experiencia personal, no es algo que yo vivo y yo solo crezco. La fe es una experiencia comunitaria en la comunidad. Eso es muy importante también. Entonces serían todo lo que dijimos: oración y ayuno, los sacramentos, lectura y meditación de la palabra y la comunidad. ¿Sí? De esa forma yo puedo vaciarme y llenarme de Dios. ¿Alguna otra consulta o comentario? Por experiencia, que hay veces que la persona tóxica no tiene buenas intenciones, buena voluntad de ayudarle, de hacerle dar cuenta a esa persona de ciertas cosas que no está haciendo bien. Pero si esa persona no acepta, es importante que esa persona acepte. Si es que no acepta, no va a cambiar, no va a aceptar tu voluntad. Nosotros no podemos hacer nada, no estamos en nuestro control, ya depende mucho de esa persona. No podemos definirnos por eso. O sea, tenemos que saber que depende mucho de esa persona también. Podemos intentar, el intento ya está, pero tiene que aceptar a esa persona. Y al no aceptar, ya no es una experiencia personal. Y algo muy sutil es que en realidad no es que no podemos hacer nada, hay algo que siempre podemos hacer, que es orar por ellos y pedirle a Dios para que Dios toque su corazón y esa persona pueda convertirse. Entonces, aunque yo físicamente no le hable y no interactúe con esa persona, yo todo el tiempo puedo estar intercediendo por esa persona ante Dios para que Dios obre. Vamos a dar gracias. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, por esta oportunidad de compartir todos juntos, de conocerte un poco más, de conocer tu mensaje de amor y de esperanza que nosotros mismos tenemos que llevar a todas las personas. Te doy gracias por mostrarnos este llamado a la prudencia y al silencio de saber en qué momento actuar. También, Señor, por mostrarnos cómo tiene que ser nuestro amor. Tiene que ser un amor desinteresado, un amor gratuito, incondicional. Y de esa forma la gente va a reconocer que somos hijos tuyos. Te agradezco también, Señor, por mostrarnos la importancia de la oración, la importancia de la comunidad y todos los mensajes que quisiste transmitirnos. Te pido que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer ecos en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, para que podamos estar siempre firmes en vos, y cuando vengan las crisis nosotros podamos permanecer de pie con tu fuerza, Señor. También te quiero dar gracias por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar y lo que no nos vas a dar, porque tú escuchas cada una de nuestras oraciones, pero tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos a nosotros cómo vivir este cristianismo, cómo amar desinteresadamente, por mostrarnos cómo permanecer de pie ante la crisis, ante la cruz, hasta el final. Te damos gracias por luchar cada día con nosotros este combate espiritual. Te damos gracias por amarnos, por interceder por nosotros ante tu Hijo, ante el Padre y ante el Espíritu Santo, y por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.